buenos días o buenas tardes donde nos vean. Estamos contentos de comenzar un nuevo desafío y también una nueva idea, nuevo programa que tenemos aquí en mente, que es el programa Utopías en el Viento. Les damos muy la bienvenida, soy Joaquín Mancilla, soy parte del equipo de Trinchera Utopía desde hace un tiempo y junto con la organización tomamos la decisión de ser parte del programa. En este caso, sumarnos aquí a la radio comunitaria, a la Radio Raíces, pero con un programa para tratar distintos tópicos. Y para eso lo primero que queremos hacer en este programa introductorio, en el cual, por razones obvias, estoy solo, es poder compartir con ustedes un poco quiénes somos, qué hacemos y por qué también es importante los derechos humanos. Porque para nosotros es importante hacer un programa más en la contingencia actual que converse sobre derechos humanos. Así que lo primero es que somos Trinchera Utopía, somos una biblioteca popular que estamos emplazados aquí en la ciudad de Coyhaique. De hecho, estamos muy cerca de los estudios de la radio y somos vecinos de la radio. Y tenemos aquí a la vuelta de la Escuela Nieves del Sur, tenemos la pequeña biblioteca que es parte de habitación dormitorio, pero también es parte de biblioteca. Y los compañeros empezaron con esta idea hace por lo menos en 2014, 2016. En ese tiempo está el Jesús, que es un compañero que trabaja harto en alfabetización, y la Gloria, que es nuestra compañera que está los días de hoy, está trabajando con nosotros, que es nuestra querida presidenta. Aunque no quiera ser presidenta, lo es. Soporta. Y por sí, por la razón o por la fuerza. Así que ellos dos empezaron un poco conversando, dialogando. Ellos trabajan mucho con la educación popular y ahí es donde empieza un poco esta idea. Pero se delimita muy en una idea muy de pasillo, muy como conversación cualquiera. Y en eso es donde empezamos un poco ya a dialogar más y se empieza a formar la idea de que sea algo más grande que solamente la voluntad de dos personas. Y empiezan de a poco a encontrar libros, también los chiquillos en ese tiempo trabajaron mucho lo que es la educación y alfabetización. Tenían un lugar que era un programa del ministerio que era de alfabetización. Entonces ellos eran monitores de ese programa. Y después con el tiempo empiezan a trabajar más con libros, con colegios, con ideas y empiezan a de a poco un revuelo que trae este tema que es también por qué es importante trabajar en educación hoy en día. Ambos son educadores, pero más allá de la formación es desde la vocación. De la idea de la necesidad de poder ser parte de la comunidad y también que esa misma comunidad se pueda interactuar, pueda ser parte de los espacios y que no sea un impedimento. Pasa mucho que las personas que tienen pocos estudios o tal vez no tienen estudios formales, tuvieron que por a veces motivo abandonarlos a pronta edad, tienen mucha vergüenza, también tienen mucho... es difícil que puedan interactuar, se puedan desenvolver más socialmente, porque en el medio en el cual puedan, por ejemplo, dialogar, como lo estamos haciendo aquí en el programa, sea más complejo. Y eso también es un impedimento y al final se convierte en una barrera para que la persona, si es que, por ejemplo, tiene que solicitar un servicio, sufre alguna vulneración o tiene algún otro tema, le pueda ser complicado, porque tal vez es mucho más difícil pedir colaboración, pedir ayuda en cualquier lugar si es que se es poco letrado o derechamente una persona tal vez no lee. Entonces, por ejemplo, si tienes un trabajo y te pasan un contrato y no sabes leerlo, es bastante complicado de poder dialogar porque podría ir en contra de tus derechos, podría ir en contra de tus jornadas y si es que no sabes leerlo, no puedes leerlo, es bastante complicado. Entonces por eso igual es importante que nuestros compañeros participaron y empezaron ese proceso y después de ese proceso empiezan a generar un poco todas las revueltas de otras cosas que se empiezan de a poco a tomar. Al final pensemos como en un cúmulo de muchas cosas que están en el aire y que después empiezan lentamente a juntarse y empiezan a dialogar en poder empezar a darle una forma, un lugar, un contexto que permita desarrollarse. Y en ese permite desarrollarse es que empieza muy lentamente a surgir la biblioteca Trinchera Utopía. Muy lentamente también se empiezan a juntar libros. Y muy de a poco empieza la gente a decir como, oye, pero yo tengo libros en la casa, te los podría dar, se los podría dar, se los puedo donar. Y lentamente esos pequeños sí se empiezan a transformar en una colección, esa colección dos colecciones. Después empiezan las secciones, sección infantil, sección juvenil, los temas religiosos, otros temas.
Y de ahí de a poco se empieza a transformar en este proceso más grande que es conformarse como una biblioteca y empezar a tener otros lugares donde poder dialogar. Y ahí es donde nuestros compañeros y compañeros van a la Feria de las Quintas y empiezan a hacer intercambio trueque de libros. Cosa que igual es como wow, porque claro, en realidad hacer trueque no es tan común o no es habitual, por ejemplo, aquí en las ciudades más grandes. Tal vez en el campo es algo más habitual, pero aquí en las ciudades y en las capitales es algo que no deja de ser vintage. Entonces al final es algo que es un esfuerzo, pero hay una crítica y una profundidad mayor que solamente un intercambio. Pensando también que el trueque es una forma de intercambiar una cosa por otra cosa, más no necesariamente tiene que ser monetario. Ojalá también en la medida de lo posible que no sea monetario, porque eso también nos permite salir un poco de esta cuestión tan habitual que tenemos, que es siempre estar pagando y consumiendo por todo. Entonces siempre necesitamos darle un valor metálico a las cosas para que podamos entender qué son las cosas. Y eso, aunque puede ser un poco y es ficticio, en el mundo actual siempre está muy, muy visto. Entonces al final es como cuando una persona no puede pagar por algo, la persona empieza como a cuestionarse y a chocarse porque es un sistema tan cotidiano, tan habitual. Y en ese cotidiano habitual, cuando le dices como, le cruzas o le cortas esa parte, le dices como, pero no es necesario pagar por eso, te puedes traer otro libro o te podemos prestar el libro el tiempo que a ti te interese. La persona está como, wow. Y en ese wow es como, ¿por qué no? Yo tengo una pregunta, Producción. porque hace tiempo yo siempre los veo en las ferias, entonces hubo un libro que me interesó, pero yo no pregunté, yo solo asumí entre mi cabeza. Y es malo asumir, es malo. Así Claro, que no hay claro. que asumir. Yo vi un libro, oye, ni me acuerdo cómo se llamaba, pero me gustó la portada, era un azul. Y dije, no ando con un libro para hacer un trueque. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es? Bueno, lo acabas de nombrar. Como, eso es lo que te iba a preguntar. Pues, o sea, ¿no recibes dinero por ningún motivo? Así, si yo quisiera comprar el libro, no hay posibilidad de que yo pudiera comprarlo. Pero es solamente el trueque. Y el trueque de solamente libros como tales, o también pueden ser fanzines, o solo como estos tipos de libros como... Estructura de libro, pues, ¿se entiende? ¿O no? No, también puede ser fanzine. Revistas. Sí, yo creo que cualquier como texto Texto. funciona. En realidad, creo que ahora no ha sido, o que yo me acuerdo, no es tan habitual que nos troquen por fanzine, pero si está la opción, sí, no hay problema. Mientras sea como en la parte de textos, creo que no habría problema en cualquier tipo de trueque. Y lo otro es que en realidad siempre se puede hacer préstamo. No hay problema con eso y como también somos una biblioteca popular, nosotros no somos la policía para decirte cómo tienes una semana para leer este libro. Porque igual pasa mucho, es como en una semana voy a disfrutar de un Te voy a ir a libro. buscar a tu casa. Claro, sé dónde vives. ¿Te imaginas? No, pero es como... Claro que en realidad en las bibliotecas formales está mucho esta estipulación de como un tiempo acotado para hacerlo, para leerlo. Entonces no sé, nos pasa mucho que de repente cuando tenemos un... O teníamos mejor, porque ya pasó cerrada. Pero cuando teníamos esta cuestión de, por ejemplo, leer un libro en el liceo, necesitamos como una semana y es como, tengo que leer este libro en una semana, difícil. Entonces al final es como necesitamos tiempo específico y que habitualmente en las bibliotecas como más tradicionales o más públicas del Estado tienen una especificidad y nosotros como somos biblioteca popular en realidad no la tenemos. Pero claro, a las personas igual les choquea como un poco como... Chico. Pero y me anotan y esto y no sé qué, la cuestión. Porque igual están muy acostumbradas a este sistema más estructurado que está bien para un organismo estatal. ¿No los anotan? No, O sea, se lo llevan nomás. sir. Ah, mira. Y eso es chistoso porque la gente es como, pero y mi número? ¿Y mi no sé qué? Y es como, no. Tú te vas con el compromiso de Sí, devolverlo, si para algo lo pediste. Eso, y eso es lo divertido, ese ejercicio de como, no se preocupe, confiamos en que la gente va a volver. Confiamos en la gente. ¿Y los devuelven todos o hay veces que no vuelven los libros? Yo creo que, no sabría decir como a ciencia cierta, pero yo diría que hasta el 90% de la gente vuelve. Bueno, Tiene ese compromiso social y compromiso de la palabra. sí.
Entonces, claro, al final este ejercicio más profundo de decir como en realidad confiamos en las personas, claro, se podría quedar con el libro, irse para la casa o irse y no devolverlo, pero en realidad tampoco gana ni suma nada con eso, sino que es muy el compromiso de la palabra del tú a tú. Entonces al final es como, si no quiere devolverlo, bueno, pero nosotros estamos confiando en que hicimos Claro. un acuerdo en palabras. Entonces como, wow, la gente se choquea mucho. Y eso también es lo divertido de este ejercicio, como poder conversar, poder compartir, no tener que hacerlo, confiar en las personas sin conocerlas, hacer un acuerdo sin conocernos y a la vez poder hacer un ejercicio que no sea un ejercicio que requiera un intercambio monetario. Entonces al final nos acostumbramos tanto a este sistema capitalista en donde todo necesitamos comprarlo y todo tiene que ser pronto, que claro, en estos procesos que son más paulatinos, que son más lentos, que conlleva también ponerte de acuerdo con otras personas, que en este caso somos habitualmente quienes estamos en la feria, como no sé, la Gloria, el Jaime o yo, llega este proceso y es como, wow. Y al final es algo muy habitual, muy cotidiano para nosotros de la mayoría de los sábados estar ahí en la feria, pero también el ejercicio más profundo de decir cómo podemos existir y coexistir sin necesariamente tener que hacer un intercambio monetario, sin necesariamente tener que hacer una alternativa siempre de compra, porque al final es el ejercicio aún más profundo de decir que en realidad todo lo que nos pasa y que hacemos mucho en las ciencias sociales es decir que todo lo que hay en este momento en la sociedad es contemporáneo, tiene un tiempo definido, no siempre se hizo así. Por eso el intercambio y en especial el factor monetario es muy contemporáneo, debe tener, no sé, del 1500, un poco antes, pero antes de eso hay muchas otras formas de poder generar y de vivir en sociedad sin necesariamente tener que depender del valor, de la moneda, de un billete. Entonces, claro, ahora toda nuestra sociedad está orientada ahí. Y necesitamos tener un trabajo, tenemos plata, tenemos que comprar cosas y todo se compra siempre con dinero. Pero hay otras formas y hay otros lugares que existen y que son mucho anteriores a tener una moneda. Pero claro, las personas en realidad, cuando no está este ejercicio es como, wow, se choquean mucho. Oye, y yo vi en la plaza, la verdad, no, igual hay un depósito de libros ahí en la plaza, y al lado como un carrito donde juegan ajedrez. Ujú. Ahí, pero ahí no hay nadie. ¿Ese depósito está solito o hay encargado el de ajedrez o...? Sí, actualmente está el chico del ajedrez y sino también está el Pepe Baratini que siempre anda por ahí, que es otro compañero que con el que siempre colaboramos, que vende antigüedades un poquito más allá, un poquito más arriba de donde estamos nosotros en la feria, ahí en las quintas. Uy, tiene buenas cosas. Sí, 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 le dio sí. una cámara y potente. Sí, de hecho, y, es muy bueno para la cháchara. Entonces de repente cuando se aburre se va a conversar con nosotros. Pero claro, ahí en ese entremedio en alguna conversación salió esta idea y el mismo Pepe nos proponía, decía como, oye, pero podríamos hacer esto, podríamos traer otro a la plaza, no sé qué. Yo me hago cargo, no hay problema. Fue como, ya Y les pues, funciona bien. sí. Y eso es lo divertido, que claro, en realidad como de la misma agrupación no hay ninguno, pero por ejemplo el mismo Pepe es quien se hace cargo y él lo va viendo y va haciendo todos esos temas. Y no hay problema y funciona así mismo, en esa libertad de poder ir y volver con libros y que las personas asuman su compromiso de manera social, más no necesariamente un contrato ni nada firmado. Entonces, claro, también está ese espacio que está en la plaza y que salió este último tiempo como hace un año, un poquito más. Y está bien interesante, ha funcionado bien y está, ojalá pueda continuar. Igual en algún momento, como de las muchas ideas que teníamos, tal vez dejar a los paraderos una pequeña caja con libros y ahí la persona que quiera se lleve uno, lleve otro, traiga otro. Igual sería bueno que de repente en otros lugares se hace de dejar una cajita con libros, ir y volver. También puede ser una opción. Que al final igual ese es nuestro proceso también como biblioteca, pensar que nos, si el libro en Chile es caro y pagamos el IVA, uno de los IVAs más grandes de Latinoamérica, porque el libro. Y lo segundo es que obviamente no va a ser la prioridad para una persona si tengo que comer, si tengo que comprar otras cosas. O si incluso quiero comprar un celular, no va a ser una prioridad tener un libro. Entonces por eso también está este ejercicio de que los libros ojalá puedan llevar a distintos lugares, a las personas que quieran, los procesos que les interesen, y que ojalá puedan llevar sus libros y no tener que depender de lo monetario. Al contrario, el libro es una excusa mucho mayor y mucho más bonita que solamente tener que depender de algo que se pueda pagar. Entonces al final un libro te permite mucho más allá. Hay un autor que es
un murguista de Uruguay que dice que en realidad el libro es el primer ejercicio de empatía, porque tienes que meterte en la mente, en la cabeza de otra persona y entenderla, cómo actúa, cómo interactúa, cómo relata. Entonces, claro, cuando uno lee un cuento está analizándolo, pero también está viendo dentro de la cabeza de otra persona que un día lo escribió. Entonces, al final, ese mismo ejercicio que nos permite, que es muy cotidiano y que siempre estamos leyendo cosas, nos permite algo más profundo, que es también encontrarnos dentro de ese lugar. Y que al final el libro es el desarrollo personal, individual, pero también social, porque en la medida en que uno sabe y conoce, puede ir delimitando qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Entonces, al final es un poco ese sueño de libertad, pero también de desarrollo profundo de la persona, y que pueda tener la autonomía y la determinación de hacer lo que quiera y lo que estime. Y en la medida en que lee también hay una capacidad mayor de reflexión. Y que es un poco la anécdota de Facundo Cabral, que decía que cuando lo dejó su mamá, con 12 o 13 años en el tren, porque él se tenía que ir a otra ciudad, la mamá le dice muy honestamente que antes de despedirse que ese era su segundo y único regalo. Que el primero había sido la vida y que el segundo, la libertad para vivirla. Y eso son los libros. Y con eso vamos a la pausa. Volviendo ahora del segundo bloque, estamos conversando hartas cosas interesantes, pero lo primero que hay que decir es también que la biblioteca se emplaza dentro de una línea que tiene posicionamiento político y también posicionamiento social. Nosotros no estamos ajenos al quehacer y menos al contexto. Por eso también trabajamos con los derechos humanos, con la vida, con las causas socioambientales, porque nos parece importante no solamente su defensa, sino también su promoción, creación y resistencia. Es importante relevar que habitualmente quienes trabajamos en derechos humanos también, como lo dijo hace mucho tiempo una profe de una cátedra que tuve, tiene mucho que ver con las historias de vida de cada una de las personas que trabajan en los derechos humanos. Por eso es importante relevar que nuestra organización, que es una biblioteca, está suscrita a la promoción de los derechos humanos y también, en la medida de lo posible, a la protección. Y por eso también nosotros trabajamos con la memoria. Hemos estado en distintos proyectos de relevación de la memoria regional, investigaciones, también temas y archivos, y trabajando en el sitio de memoria de Puerto Aysén. Importante recordar que también es el único sitio de memoria que hay en la región. La segunda comisaría de Puerto Aysén. No existe otro sitio de memoria, y que si bien se está tramitando, tampoco hay una voluntad más allá de poder generar otros espacios donde el Estado reconozca y diga: sí, aquí hubieron violaciones, hubieron vulneraciones, hubo gente que detenida o gente que mataron. Entonces también preguntarnos por qué, por ejemplo, siendo una región tan grande con un territorio tan extenso, no estamos generando otros lugares que reconozcan lo que pasó en el tiempo de dictadura. Y muy importante entender que los derechos humanos también son importantes, que no se anclan solamente al tiempo del golpe militar, sino que también están a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro desarrollo, y también de todas las cosas que estamos haciendo en el día a día. La capacidad que tengamos para poder trabajar, de surgir, de tener una familia, de tener una vida, de tener una casa, una alimentación sana. Todas esas cosas son parte de un abanico mucho más grande que son los derechos humanos. Por eso también la importancia de que podamos estar hoy día en el programa es poder conversar de cada uno de esos abanicos, poder entenderlos, qué significan, que se hagan parte, pero los derechos humanos como un mínimo civilizatorio, ni siquiera como una máxima a dónde hay que llegar, sino que es un mínimo desde el cual nos paramos. Si queremos las cosas que queremos, es porque haya la capacidad para poder vivir bien. Que parece obvio, pero igual es importante recalcarlo más en este tiempo extraño. Vivir bien, tener buena alimentación, tener un lugar donde dormir, un lugar donde descansar, tener una familia, tener salud, tener
capacidad de desarrollo integral de la persona, no solamente en los ámbitos financieros, sino también en todo ámbito de la vida, y poder relevar los distintos lugares que son parte de nuestra vida. Al final, y si hacemos un poco este ejercicio, los derechos humanos cruzan toda nuestra vida y van a ser siempre parte, desde el momento en que nacemos hasta la parte final donde ya no vamos a estar. Por eso necesitamos ejercer estos procesos y entender la memoria. Nosotros como organización trabajamos mucho la memoria porque entendemos que también es parte no solamente del cotidiano, sino también de muchos otros lugares, muchas otras personas, grupos que nos componen y que también cruzan nuestra vida. La memoria como algo importante y relevante de los pueblos, de las formas y de las capacidades que tengamos. Por eso, trabajar con memoria activa y ejercerlo como un verbo y una acción es parte de nuestro trabajo como Biblioteca Trinchera Utopía. Por eso trabajamos en memoria textil, que son arpilleras, que son retazos de tela que empiezan a tomar formas, lugares y empiezan a contar una historia. Una historia que puede ser presente, pero también una historia que podría ser de más atrás. O de incluso podrían ser historias futuras. Y esta memoria textil lo que hace son arpilleras que se fabricaban desde el tiempo de dictadura e incluso anterior a este, que permitieron contar historias respecto a lo que estaba pasando en el país, de las personas que estaban presas, de las personas que estaban siendo asesinadas, e incluso la memoria misma de los pueblos. Entonces esta técnica que es la arpillera es lo que también nos permite generar espacios de diálogo y de conversación, pensando en la memoria activa, la memoria que hay en el presente, pero la memoria de los distintos grupos que componen la sociedad. La memoria de mujeres, la memoria de los pueblos originarios, la memoria de las diversidades. Todo el sinfín de lugares que nos hacen ser parte y que nos hacen ser. Eso igual es importante, ese que nos hacen ser, ese pequeño pero gran lugar desde el cual nos posicionamos cada quien en su individualidad y que nos hace ser en el día a día. Quiénes somos, qué hacemos, qué nos gusta, qué nos apasiona, a dónde queremos ir y dónde queremos estar. Todas esas partes que componen el ser son lo que primero se llaman memorias individuales, pero también son los derechos humanos individuales los primeros que surgen. Desde las revoluciones, las civilizaciones occidentales que empiezan a contarte esta historia de que llegaron y tomaron la Bastilla, hasta los otros pueblos que ya habían conversado sobre estas cosas y que eran mínimos para los pueblos originarios. Por ejemplo, la libertad, la igualdad, la fraternidad, probablemente en pueblos originarios no necesariamente se va a conversar porque ya son parte de una sociedad y traen otros conceptos del trabajo comunitario, la capacidad que podamos articularnos y la capacidad que hay de crecer, pero no en solitario, sino que en comunidad. Entonces, llegan estos derechos y llegan las revoluciones, las distintas revoluciones que hay en la parte occidental del planeta, en Europa en este caso, y se empieza a trabajar en estas primeras declaraciones, que es la declaración del hombre, porque claro, en ese tiempo eran hombres los que tomaban las decisiones y tomaban la capacidad de decir cómo nos vamos a determinar. Porque hay un contexto mayor y que después de esa declaración del hombre sale también la declaración de la mujer, redactada por distintas pensadoras de ese tiempo, que no tiene mucha difusión y que al contrario, hasta el día de hoy, tiene muy poca difusión en comparación a la otra declaración. Y después empiezan a tomarse distintos espacios y empiezan más conversaciones, pero claro, en ese momento la mujer y la capacidad que pueda desarrollarse, pensar, era mucho más limitada y mucho más acotada y más en sociedades occidentales y en este caso europeas. Entonces ahí en ese proceso es que empiezan a haber distintos principios, conceptos que orientan primero la república y después las sociedades occidentales que se van conformando, pensando en que de a poco también empezó esta transición de la monarquía, de tener una persona que se supone que designa a Dios, comillas, comillas, y las otras personas que hay después, porque era primero rey, pero después también tenía un séquito que eran quienes estaban constantemente ahí y le seguían. Entonces cuando se empieza a ver esta transición y se empieza a dar cuenta que en realidad no hay
una persona elegida ni menos designada por Dios, aunque todavía la existen, se empieza a transformar en estos nuevos estados que serían estados repúblicas propios de la parte occidental y que después Europa empieza a exportar a todas partes del mundo. Y empiezan a ser como el mínimo necesario para concebirse como una civilización moderna. Y esa civilización moderna, a su vez, va a encontrarse con otras partes que se empiezan a limitar y los territorios geográficos empiezan a tener fronteras, líneas divisorias y empiezan a tomar partido quienes pueden tomar esos territorios. Quienes tienen la capacidad monetaria, la capacidad política, la capacidad militar para poder limitar esos territorios. Y empiezan a formarse y a conformarse en todos los continentes naciones, estados. Y de esas naciones, estados, después empiezan las guerras. Y empiezan las guerras en el mundo occidental, en la parte europea en este caso. La primera gran guerra mundial, que en realidad de mundial se puede cuestionar y siempre se puede volver a conversar qué es mundial y qué es mundial para los europeos. Porque cuando pasa con ellos es mundial, pero cuando pasa fuera de ellos no es mundial. Y así nos trae la segunda parte, que es, después de la primera, vino la segunda, otra vez en Europa, y después de los horrores, de todo lo cometido en los distintos lugares, que parecía un lugar, pero en realidad toda la capacidad que había de poder ir en contra de otra persona, de un pueblo y de una comunidad, hicieron que quienes tomaran las decisiones regularan y volvieran hacia atrás un poco a entender y a pensar qué estamos haciendo, qué es este lugar y cómo es posible que las personas hayan sido enviadas a la muerte y a campos donde todo lo que se podía hacer era morir o se tenía por un tiempo indeterminado en el lugar hasta que viniera alguna persona que decidiera que ya no era tiempo de que estuvieras vivo, estuvieras viva, y se enviaban a los campos de concentración o al holocausto y todos los fenómenos que hay detrás de ese segundo periodo. Cuando pasan todos esos horrores y se vuelve a cuestionar y a preguntar, también viene la pregunta de qué nos hace ser sociedad, qué nos hace estar hoy en día viviendo en comunidad, en conjunto, qué es el lugar donde estamos, cómo es posible que pasen esos horrores a vista y paciencia, que estén matando, asesinando gente de manera sistemática como lo hacen hoy día en Gaza, el Estado genocida de Israel, todos los otros lugares que están asesinando hoy en día personas, desapareciendo, torturando o infligiendo a través de decisiones el dolor. Lo que nos hace preguntarnos también dónde están las declaraciones de derechos humanos, las declaraciones de las distintas cumbres y pactos internacionales y todo lo que sea posible, porque se juntan las personas a decir y a redactar una declaración, pero aún así esa declaración es un papel, son principios, pero no necesariamente se ejercen. O se pueden cuestionar dependiendo de la posición en el mapa donde uno esté. Entonces ahí también es importante, y es el ejercicio de estos programas, cuestionarlo, conversarlo, pero también ejercerlo. Volver a entender los principios de los derechos humanos como ese mínimo civilizatorio que deberíamos conversar y una gran cantidad, una gama de otros lugares que en realidad deberíamos dejar de hacerlos obvios. Por ejemplo, que nos digan que una persona porque comete un delito, por muy horroroso, muy terrible que sea el delito, pueda irse a la cárcel toda la vida o hasta el infinito, hasta el sinfín de sus días, viva ahí. Parece obvio, pero en realidad seguimos teniendo que conversar estas cosas, aunque nos canse, y que es muy necesario poder entender que todos estos principios que son parte de la Declaración del 1945 en adelante son los mínimos con los cuales tenemos que ejercer y que tenemos que protegerlos como organizaciones de derechos humanos, como personas individuales y que como también cualquier organización que quiera pensar a futuro en una sociedad más justa, más equitativa, en un poco de justicia social, aunque en este país y en este territorio sea difícil de encontrar, que podamos también hacerlo y ejercerlo. Y ese es el ejercicio que hace la biblioteca, que hacemos como Biblioteca Trinchera Utopía. Ejercer los derechos humanos
conversarlos, hacerlos parte del día a día y recordarnos por qué son importantes. Por qué es importante el entendimiento, por qué es importante las distintas gamas que hay, por qué es importante la tolerancia, el respeto, escuchar, la igualdad. Porque al final, a cuentas nuestras, también lo importante es poder ir más allá, ir hacia una sociedad no capitalista, hacia la justicia social, hacia la equidad y el desarrollo prístino de los pueblos y de los distintos lugares que hacen posible que vivamos en una sociedad distinta a la que vivimos actualmente. Porque al final eso es nuestro leitmotiv mayor que solamente el presente, sino poder ir y configurarnos mucho más allá, soñar, tener la capacidad de soñar. Y eso también es la utopía para nosotros. La capacidad del lugar para poder soñar, para poder encontrarnos, para poder desarrollarnos, pero desarrollarnos en conjunto con nuestras personas, nuestra comunidad, las personas que queremos. Todo lo que nos hace ser parte y nos hace estar en el hoy, podemos soñar más allá y hacerlo en un sueño grande, colectivo y extraño, que en este caso para nosotros es la utopía, ese lugar que todavía no llega pero que está cerca y que nos permite caminar, nos permite encontrarnos y nos permite también soñar con muchas otras personas, con muchos otros lugares y entender que nunca estamos solos, solas. Siempre hay muchas más personas que nos acompañan en este camino. Y hoy día nos encontramos aquí, hoy día en la radio por eso. En ese sueño, en ese camino y porque también todas las personas que conforman la radio y que tienen los distintos programas, nuestras compañeras y compañeros, están siendo parte de este presente y están siendo parte del anhelo de justicia, tanto como nosotros. Por eso agradecemos mucho la invitación, todo el trabajo que hay detrás, todas las personas que han hecho posible que estemos hoy día trabajando y generando programas de diálogo y de conversación, a nuestro compañero Nelson, que es nuestro director, a las compañeras y compañeros de la red, a la Rocío que anda por ahí detrás, que nos tiene paciencia. No. Nunca. No, pero que nos tiene harta paciencia y harta disposición para poder seguir generando este sueño colectivo de un medio de comunicación alternativo y mucho más allá de un sueño no capitalista. Así que por eso y mucho más, les dejamos invitadas a Radio Raíces a poder seguir conversando, seguir compartiendo, que vayan a escuchar todos los otros programas de nuestras compañeras y compañeros, que se vienen hartas ideas, hartos proyectos. Y la idea es seguir conversándolo, compartiéndolo, encontrándonos. Y que como decía una poeta, tal vez la poesía es el mayor de los encuentros. Y en este caso, ojalá que la radio y la Radio Raíces sea el mayor de los encuentros para la comunidad que soñamos y queremos seguir construyendo día a día y que queremos hacer. Así que muchas gracias por escucharnos en este primer programa. Bienvenidos a Radio Raíces.